Aire de Turismo es tu tarjeta de embarque. Todos los martes en la tarde, de 2 a 3 p.m. Argentina. Compartimos con vos las novedades de la profesión turística. Aire de Turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. Está en análisis en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de agencias de viajes. En su opinión, ¿qué es lo más importante a contemplar en una ley de agencias de viajes? Creo que lo más importante que se debe contemplar en esta ley de agencias de viajes son dos temas. El primero es el cuidar al pasajero, al consumidor. Ahora, para cuidarlo se necesita de educación, que es lo que está faltando, educar al consumidor. Y por otro lado, también otro de los aspectos muy importantes es cuidar a la pyme. Para eso también necesitamos de educación y necesitamos de la profesionalización del sector, que está faltando bastante. ¿Esto dónde se nota? Se nota, por ejemplo, cuando vemos que muchas agencias de viajes abren sin tener al idóneo trabajando en su empresa, por lo cual esto se transforma más en un negocio para hacer dinero o para jugar a la timba financiera, por dar otro ejemplo, en vez de que termines teniendo el fin por el cual se creó una agencia de viajes, que es en definitiva vender viajes. Para vender un viaje, además, tenemos que convenir que hay que tener vocación de servicio. Entonces, si uno, para lo único que está poniendo una empresa de viaje es para tenerlo de pantalla para otro tipo de actividades, entonces ya estaría desvirtuándose. Por lo cual también considero que esta ley de agencias de viajes debe tratar de blindar de alguna manera que esto no suceda. Ahora bien, para que esto no suceda, que no se pueda utilizar la agencia de viajes como una pantalla para alguna actividad que no sea lícita o para jugar a la timba financiera o para cualquier otro fin que no sea por el que debería existir una agencia de viajes, es fundamental que se regulen los controles, es decir, y que realmente no se precaricen las áreas de fiscalización. Ahora, cuando hablamos de controles, el control no es solo decir el control a través de la Sectur, porque para que el control sea eficiente, primero tenemos que tener las regulaciones que permitan al área de fiscalización poder, es decir, trabajar, es decir, como corresponde. Pero también necesitamos que tengan los recursos para poder tener la cantidad de inspectores necesarios y que sobre todo la ley sea clara respecto a todas las infracciones que no se deberían permitir. Y sobre todo lo que es necesario, un trabajo conjunto entre los distintos organismos del Estado, porque si tenemos una Sectur que trabaja sola, por más ley que exista, no va a servir esta ley, porque si no tenemos a el Poder Judicial trabajando de manera mancomunada con la Sectur y a la vez trabajando de manera mancomunada con la AFIP, con el Banco Central, con el Ministerio de Producción, si todo esto no se hace, es decir, no se hace toda la relación entre todos los organismos del Estado, entonces siempre los que, los que van a operar ilegalmente o que terminan perjudicando no solo a los pasajeros, sino también a toda la economía nacional, mediante la evasión y la defraudación al erario público, entonces no importa qué ley nos puedan regular o dictar, es decir, esa ley no va a servir si la ley no tenemos si no tenemos al personal humano que esté disponible para aplicar esa ley y si no tenemos un trabajo de cruce de información entre los distintos organismos del Estado. Creo que eso es fundamental para que la ley realmente sirva y funcione.
A la luz de los últimos casos, Snow Travel, TN, MDC, Elijo Viajar, ¿cree que el proyecto brinda más herramientas de control al organismo de aplicación? Con respecto a si el proyecto de ley brinda más herramientas de control al organismo de aplicación, sí brinda algunas herramientas más, pero creo que no brinda todas las que podría brindar. ¿Y por qué digo esto? Porque está faltando una pata fundamental en todo esto y que es muy difícil de conseguirla y que es quién controla que las empresas, en especial las mayoristas, no tengan deudas con operadores del exterior. Entonces, no está cubriendo absolutamente todo, porque es muy difícil llegar a esa, es decir, llegar a poder saber eso. Ahora, ahí sí creo que sería interesante que quizás mediante la ley se obligue a los operadores a realizar eh, una declaración jurada, por decirlo de alguna manera, poniendo quiénes son sus proveedores del exterior y crear en la Sectur un departamento, o en el Ministerio de Producción también podría ser, un departamento en el que se reciban denuncias de proveedores del exterior respecto a si las empresas pagan o no pagan, o cuando, es decir, cuando no pagan, que informen y puedan denunciar ahí cuando las empresas no le están pagando, porque eso creo que sería muy importante, ya que de esta manera podríamos prevenir muchísimas estafas. Y además también, si no se contempla que la AFIP le envíe información de manera regular a la Sectur y que también se tenga en cuenta al momento de infraccionar a la empresa por el no pago de impuestos. ¿Y por qué digo por el no pago de impuestos? Porque toda empresa que va a hacer una estafa, lo primero que deja de pagar son los impuestos. Entonces, si la, si la Sectur tiene que la empresa ya empieza a realizar una defraudación al erario público, porque el no pago de impuestos, repito, es la defraudación al erario público. Entonces, si la Sectur tiene potestad como para hacer un control en cuanto las empresas comienzan a evadir impuestos y, y poder sancionarlas de alguna manera, como para que las empresas se pongan al día, y a la vez ahí sí hacer un control más exhaustivo. Por eso digo que es tan importante ese trabajo mancomunado entre los distintos organismos del Estado. Y además también tenemos que pensar que hay otro tema que acá está fallando y que es también creo que fundamental. Creo que se tiene que contemplar que no se pueda vender más los legajos. Un legajo que se cierra, es decir, si alguien termina una sociedad, si todas las personas, en el caso que la sociedad pase a ser, es decir, que sea que los titulares de la nueva sociedad sea de otra persona y que no figure ninguno de los dueños originales, creo que deberían directamente hacer que pongan legajo nuevo. ¿Por qué? Porque esa es también otra fuente para poder originar estafas. Porque vienen empresas que no tienen nada de antigüedad, compran un legajo, ¿sí? Un legajo viejo. Entonces, cuando le salen a vender a la gente muchas veces le compra pensando que la empresa tiene 20 años en el mercado, cuando en realidad no es así, cuando en realidad esa razón social tiene capaz que 2 días en el mercado. Entonces, esto puede originar que la empresa, es decir, termine, es decir, estafando. Es decir, ¿por qué? Porque se hace de un público que confió en que le estaba comprando una empresa de años, cuando en realidad no era así, cuando en realidad los socios eran nuevos. Entonces, quieren comprar el nombre, que lo compren, pero no el número de legajo. Es
Es decir, que sepa la gente, que la gente se dé cuenta que hay un legajo nuevo, porque lo único que habría que permitir que compren son los nombres, pero no el número de legajo, porque el número de legajo, repito, da la sensación de seguridad, de que la empresa tiene muchos años en el mercado que en realidad no los tiene. Entonces, eso también promueve el hecho que se puedan producir estafas. Y también hay que controlar el tema con respecto a lo de Snow. No se puede terciarizar de decir, que la empresa estudiantil cobre la cuota cero. No, porque la cuota cero justamente es lo que le daba garantía al padre de que su hijo iba a viajar. Entonces, la cuota cero la tiene que pagar el padre directamente en el banco como corresponde y depositarla en ese fideicomiso. Así de simple. Si no, por eso ahora fue lo que pasó con Snow, que no se habían pagado las cuotas y para poder darle ese viaje básico, la Sectur arregló que este señor de Snow pague todas las cuotas ceros que no había pagado para poder cubrir con el fideicomiso todos los viajes. Algo que es muy injusto para el que sí cumplió con todo y pagó todo como correspondía. El proyecto, a su entender, resguarda los derechos de los más débiles de la cadena de comercialización, tales como las pymes y el turista. Con respecto a si el proyecto resguarda el derecho de los más débiles, yo creo que con respecto al turista sí lo resguarda, porque de hecho está haciendo solidariamente responsable a toda la cadena de comercialización. Lo que creo que no está resguardando y no está contemplando es a las pymes, lo que me parece extremadamente grave porque tenemos que tener en consideración que las pymes son el motor de desarrollo de todas las economías nacionales y regionales. Entonces, acá es como que están castigando a la pyme, haciéndola solidaria responsable de una estafa, en el caso que fuese una estafa, porque en realidad es eso, o de un incumplimiento de servicio, cuando una línea aérea o un operador incumple con los servicios, ya sea, por eso digo, por error, omisión o por estafador, por lo que fuese. Por lo cual creo que lo que le estaría faltando a este proyecto de ley es la creación de un seguro, no un fideicomiso, un seguro que cubra a toda la cadena de comercialización. Y cuando hablo que cubra a toda la cadena de comercialización, me refiero a la empresa mayorista y a la minorista, además del pasajero. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, el mayorista también es solidario responsable en el caso que una empresa minorista cometa una estafa. Ahora, este seguro, que habría que sacarlo por ley, tendría que ser un seguro que se haga a través del Banco Nación, que es un banco oficial y nacional y federal sobre todo, en el que se tome el seguro como un servicio y no como un negocio. Y para poder justamente proteger a la economía nacional y proteger a las pymes, que repito, son el desarrollo de la economía de de cualquier país serio, entonces ese seguro tendría que tener dos patas, y que serían la pata mayorista y la pata minorista. ¿Y cómo se implementaría? Para poder sacar ese seguro, tiene que existir una agencia mayorista y una agencia minorista. De esta manera, por un lado, eliminamos a todos los ilegales, los freelance, y también, por otro lado, al tener que existir la mayorista y la minorista, ya las empresas mayoristas ya no pueden vender directo al público con el mismo legajo. Con lo cual ya ahí empezamos a cuidar las buenas prácticas comerciales. Y además de eso, la empresa minorista tampoco va a poder venderle directo a un hotelero. Entonces estamos cuidando que se respete la cadena comercial. Y terminamos con el gran problema también de las empresas extranjeras que vienen a nuestro país y no tributan impuestos porque ya los pasajeros no van a estar cubiertos en esos casos
y también a las grandes corporaciones que vienen y, por ejemplo, realizan dumping, vendiendo por abajo del costo, porque la estaríamos obligando a que respeten la cadena de comercialización y que el seguro sea obligatorio sobre todas las cosas para que después no venga uno y diga, ah, yo confío en mí mismo y por eso yo no hago el seguro. No es así. El seguro lo tienen que tener absolutamente todos. Creo que eso sería fundamental como para que se proteja a las pymes. Porque cuando hablamos de pyme, la mayorista también es una pyme. No es solo la minorista una pyme. Entonces, de esa manera justamente estamos protegiendo a las pymes, sean mayoristas o minoristas, de las grandes corporaciones y de las empresas extranjeras, que están castigando de una manera muy cruenta a todas las pymes argentinas. Y se supone que el Estado tiene que proteger a las pymes, porque son los pequeños emprendimientos, son las verdaderas generadoras de empleo en todo el país y no solo en turismo, sino en todos los rubros.